Gracias por continuar con nosotros aquí en El Despertador. Vamos a esta primera entrevista central en esta ocasión para hablar sobre un tema que nos compete a todos, la educación. Y para eso tenemos aquí a un profesor veterano, pero aparte de eso, un exministro de Educación, es el profesor Melanio Paredes. Bienvenido aquí al Despertador. Buenos días, gracias por la invitación y saludo a los audientes y televidentes. Profesor, muchísimas gracias por venir. Justamente la semana pasada, en el acto de inicio del año escolar, el presidente Abinader habló de un nuevo pacto por la educación. Luego, desde las autoridades del Ministerio de Educación, nos señalaban que no se trata de un nuevo pacto por la educación, sino de renovar el pacto que suscribieron las partes en 2014, incluyendo el propio presidente Abinader en 2014, cuyo pacto está vigente todavía y tiene una proyección hasta 2030. ¿Cuál es su opinión al respecto? Mira, una de las pocas declaraciones asertivas que compartimos con el presidente Luis Abinader a propósito de su juramentación en un segundo mandato es la que tuvo que ver con el pacto educativo. Pienso que ha sido la más pertinente y oportuna porque el país está abatido por una serie de problemas muy serios que tendrá que enfrentar este gobierno en este segundo periodo, y lo que hemos visto es una pérdida de tiempo en el Congreso Nacional. Hay formulada una nueva ley de educación, está planteada la reforma de la seguridad social, está planteado el pacto fiscal, está planteado la solución, y Esteban conoce muy bien de eso, del hoyo eléctrico, que este año va a representar unos 1.500 millones de dólares a final de año en términos de subsidios. Y entonces vemos a nuestros legisladores perdiendo el tiempo, buscando un mecanismo de cómo reducir el número de diputados para el año 28 y cómo unificar las elecciones para el año 32. Pero hay temas que no esperan. A final de este año, este gobierno tendrá que buscar 400.000 millones de pesos, superior a todo lo invertido del 4% en educación, solo para cubrir el servicio de la deuda. Tanto el déficit fiscal, como el hoyo eléctrico, como el hoyo cuasi fiscal de Banco Central, que no termina nunca. Entonces, en condiciones como esa y con la apertura de un año escolar que generó muchas preguntas, más que respuestas, muchas incertidumbres, nos pareció muy correcto por parte del presidente hablar de un relanzamiento del Pacto por la Educación. Y lo sostengo porque he dicho que una de las mayores taras que hemos tenido en materia de la educación dominicana es la falta de continuidad de las políticas educativas. Porque en educación el producto, el resultado de una buena política educativa tarda tiempo. Se tarda no menos de 2 o 3 periodos para tu ver resultados. La escolaridad de 13 años. Tú no puedes achacarle a esta gestión los bachilleres que salieron. Los bachilleres que salieron son productos, unos que comenzaron el último gobierno del presidente Fernández y otros en los 8 años de Danilo Medina. Ahora, a este gobierno tú tienes que evaluarlo en función de los resultados de los alumnos que entraron con este gobierno y que salen en el primer ciclo de primaria ahora. Y hay resultados. Y cuando tú ves esos resultados, tú ves retroceso. Por eso, sin acumular, sin querer imputar un tema que yo suelo no abordarlo con el tema de politiquería, hay que entender entonces que es necesario hacer un alto, convocar a todos los sectores, como dice el propio presidente Abinader, y relanzar el pacto educativo. ¿Por qué? Porque el pacto educativo es un mandato de la Ley 112 de la Estrategia Nacional de Desarrollo, pero Melanio, conjuntamente con el pacto fiscal y con el pacto eléctrico. Yo quisiera dividirlo en dos partes. Lo que tiene que ver con la calidad de la educación, pero también lo que tiene que ver con la cantidad en términos, vamos a decir, físico y de forma. Y lo digo por lo siguiente. Nosotros teníamos, por ejemplo, en el año escolar 2018-2019, por poner un ejemplo previo a la pandemia, un año escolar donde habían inscritos
alrededor de 2.800.000 estudiantes, de los cuales alrededor de 670.000 estaban en el sector privado y los otros en el sector público. Hoy día, para este año escolar 2024-25, se habla de 2.586.000 estudiantes, de los cuales hay 100.000 menos en las escuelas privadas que lo que había antes de la pandemia, y hay entonces alrededor de 200.000 menos en las escuelas públicas de lo que había antes de la pandemia. Eso nos dice, por un lado, y me extiendo con la pregunta, porque por otro lado tenemos la situación de que se habla de limitación de espacios, que no hay aulas suficientes, no hay espacios suficientes para inscripción de los niños, cuando se supone que de 2019 hacia acá hay más aulas que las que había en el pasado. Pero también vemos que hay menos estudiantes, tanto en el sector público como en el sector privado, que lo que había antes de la pandemia. Entonces, por un lado uno se pregunta, bueno, ¿cómo es que no hay cupo cuando debería haber más cupo? Pero por otro lado también uno se pregunta, ¿por qué hay menos estudiantes? Quiere decir entonces que menos niños están entrando a la escuela, si eso es, a las escuelas, si eso es algo que pudiera ser también de preocupación. Y estoy hablando ahí de la forma, de lo cuantitativo, no de lo cualitativo, que pudiéramos entrar más adelante. Perfectamente, todo en el clavo, Esteban. Todo se reduce a planificación. La tasa de crecimiento, y lo refleja el último censo, la tasa de natalidad en el país ha decrecido. Y por bueno, se ha desacelerado, pudiéramos decir, pero no que ha decrecido. O sea, como quiera, se siguen naciendo más niños. Menos que antes, pero siguen naciendo. Estamos diciendo que ahora las familias tienen menos de 2 niños por familia. Sí. Y antes, en los tiempos nuestros, eran 6, 8, después bajó a 4. Ya estamos en menos de 2 niños por familia. Y te puedo decir que del año 2006 a la fecha, el número de alumnos que atiende el sistema educativo público no varía. Anda alrededor de los 2 millones de alumnos, sin incluir lo del sector privado. Hablo del sector público, que es la responsabilidad fundamental del Estado en términos de la oferta educativa pública. Eso significa que en términos de planificación tenemos una variable importante, pues podemos tener control sobre ella. ¿Qué es lo que se produce y lo que se ha producido este año? Deslocalización. Es que mientras tenemos las aulas suficientes en el suroeste o en el noroeste, hay un desplazamiento de población, como tú sabes muy bien, hacia polos de desarrollo económico, polos turísticos o el Gran Santo Domingo. Entonces, mientras se quedan escuelas despobladas en esas áreas, deprimidas en términos poblacional, tú tienes una alta demanda de educación en la provincia de Altagracia. Si tú vas a las aulas de la Altagracia, prácticamente todas están por encima de 40 alumnos por aula. ¿Por qué? Porque no se ha construido con la velocidad requerida las aulas para atender esa demanda nueva, producto de el movimiento, la movilidad social. Sí. Y en el caso del Gran Santo Domingo también, que hemos visto crecer de manera desordenada a esta metrópolis por el hecho de que mucha gente se desplaza del interior a la capital. ¿Qué obliga a eso? Que el ministerio tenga claro ese elemento, esos factores, y pueda planificar 10 meses antes de comenzar un año escolar. Tiene que hacer una preinscripción, ver qué movilidad se han producido, ver si las escuelas en aquellos lugares de mayor demanda están habilitadas, están reparadas. Hay 2 tipos de mantenimiento, el mantenimiento correctivo y el mantenimiento preventivo. Entonces, hay escuelas que son de los 70, de los 60, que requieren un mantenimiento extraordinario. Todo eso tiene que estar sujeto a una planificación en función de la data. No se hace, lamentablemente, en este país. Se ha querido achacar que hay 170, 180 mil estudiantes haitianos que están desplazando a estudiantes dominicanos. Y yo lamento que muchos sectores hayan hecho tanto ruido con ese elemento. La escuela no es más que el espejo de la evolución que está dando en la sociedad. La escuela refleja lo que está dando en términos sociales y económicos en la sociedad. Y eso es, digamos, un termómetro para nosotros medir qué está pasando. No culpar a los directores de escuela, no culpar al sistema que estén acogiendo a los estudiantes haitianos. Hay un problema de fondo. ¿Por qué Verón es un gueto? ¿Por qué hay tantos haitianos en Verón? ¿Por qué en Verón hay más estudiantes haitianos demandando educación que estudiantes dominicanos? No es un problema de la escuela, es un problema del Estado dominicano, es un problema de los gobiernos, es un problema de la irresponsabilidad de tener una frontera porosa, es un problema de irresponsabilidad de todos los gobiernos, incluidos los de mi partido,
de vender visa, de establecer los consulados haitianos como agencia de visados. Pero también usted fue ministro de Educación y yo quisiera que usted pudiera aclararnos algo, si es posible y si es que Educación hace ese levantamiento. Porque cuando se habla, hoy día tenemos más o menos un 8% de estudiantes haitianos en las escuelas públicas. 8% va a acorde más o menos tal vez con la población. Eso es. Ahora, estamos hablando de 180, de alrededor de 2 millones, un 8%. Exactamente. Ahora yo le pregunto, ¿Educación tiene algún tipo de diferenciación entre estudiantes haitianos y estudiantes dominicanos de origen haitiano? Porque hablamos de ese 8%, pero ese 8% son haitianos, o sea, son haitianos que no son dominicanos, o son una parte de haitianos, o mejor dicho, de dominicanos que son de origen haitiano, porque tal vez su papá o su mamá son haitianos, pero que son dominicanos porque tienen su acta de nacimiento como dominicano. Hay de todo. Eso le digo, esa diferenciación se hace porque No. ese 8% es solo de haitianos, o tal vez ahí hay un 2 o 3 que son dominicanos y le decimos haitianos. En el momento de la matriculación no se puede establecer, eso se establece en el momento en que haya que emitir una certificación de estudios primarios o de estudios secundarios al alumno, que se requiere entonces esa certificación que establece si son de origen dominicano o si es por nacimiento. Lo cierto es que la Constitución de la República establece que la educación es un derecho de todos los niños dominicanos y el Estado tiene que garantizarlo de manera gratuita. Eso yo lo defiendo hasta la muerte. Ahora, también hay principios universales en el sentido de que tú no le puedes negar la educación a un habitante accidental, ilegal o irregularmente o no en un territorio. Y de eso nos beneficiamos muchas familias dominicanas, que en la Escuela Gregorio Luperón, por ejemplo, en Washington Heights, el 99% de los alumnos son dominicanos. Y ahí no se discrimina si son hijos de ciudadanos, de residentes o de ilegales o de gente que dan la vuelta, dominicanos de la vuelta por México. Naturalmente, todo esto tiene que ser el resultado de una planificación. Y claro, yo reivindico que en primer lugar demos solución al tema de los estudiantes dominicanos. Pero ¿qué haríamos nosotros si, por ejemplo, en Verón le negamos el servicio educativo a los estudiantes de origen haitiano o de familias haitianas? Y esos muchachos se crecen sin educación, como animalitos y sin educación. Sí. Es una bomba de tiempo. Porque tendríamos ahí, sin lugar a duda, la única ventana que tendrían esos muchachos es la delincuencia para poder... Y como quiera están aquí. Y están en territorio dominicano. Por eso digo que este es un problema muy grave. En términos del pacto... Y en ese caso lo mejor es educarlo en función de los criterios nuestros. Sí, hay un tema que tiene que resolverse y son de las urgencias que este gobierno tiene que atender. El presidente Abinader tiene que pensar en buenos asesores en materia de gobernabilidad y no de populismo. Los buenos asesores electorales no son los mejores asesores de gobierno, porque la materia prima del tema electoral es el populismo, es como tú hacerte popular ante el electorado. Pero en materia de gobernanza hay que apretarse los cinturones y ese problema haitiano, a propósito de la visita del secretario de Estado el próximo viernes, es un tema serio, ¿eh? Es un tema serio, ahí debe estar en agenda, y me permito especular, ese tema de la documentación de los haitianos en este país, el tema de eventuales centros de refugiados. Pero eso no depende de República Dominicana, la documentación de los haitianos, porque es que vienen sin documento, ¿qué podemos hacer? Sin embargo, la presión internacional no dice eso. No, ellos no lo entienden, ellos no lo quieren entender, pero eso no depende del Estado Dominicano documentar. Pero depende de que el Estado Dominicano tenga al frente un estadista que entienda eso y pueda defender con dignidad nuestros derechos. Por eso lo decíamos, porque fíjate que el año pasado, y decíamos anteriormente en un comentario, que ahora la Junta Central Electoral publicó un comunicado donde dice que 29.900 niños pasaron al libro de extranjería el año pasado, pero resulta que nacieron más de 38.500 hijos de madres extranjeras el año pasado. O sea, ahí hay 8.000 y pico que entonces no se sabe si fueron reconocidos como dominicanos o si quedaron sin nacionalidad. Demostrado cómo está que muchas de esas parturientas son parte de una mafia que traen al país. Ahora, esa visión internacional no. Y por ahí debe estar una de las exigencias. Pero profesor, mire, cuando las autoridades nuestras, dominicanas, hablan de renovar el pacto al que hacíamos referencia de 2014, renovarlo, relanzarlo, y ellos sostienen de que se ha logrado en buena
medida lo que tiene que ver con un tema que es básico, que es el tema de la cobertura. Pero para que seamos más precisos, le quiero pedir, señor director, por favor, el gráfico número 3, a ver si lo podemos tener ahí en pantalla, para que el profesor pueda tener una idea clara de lo que estoy diciendo. Profesor, mire ahí, este gráfico es del informe de veeduría, el informe de veeduría que prepara el Consejo Económico y Social, es decir, una instancia del Estado Dominicano que es que prepara este informe. Y esta información recoge que sí, que hemos avanzado bastante en términos de cobertura. Y dice que la tasa neta de cobertura en educación del nivel inicial ahora mismo es de 57.7%. Y que la tasa neta de cobertura en el nivel secundario es del 71.2% y que la tasa neta de cobertura en el nivel primario, mire aquí, que es la más alta, es de 92.2%. Pero cuando se proyecta 2030, que es la finalización del pacto, todos estos indicadores dicen no alcanzable, no alcanzable, no alcanzable. Es decir, la meta no es alcanzable en el tiempo establecido. Entonces, la idea, ellos sustentan que se ha logrado la cobertura, pero sin embargo, la meta no es alcanzable. Y eso como que yo no termino de entenderlo. Miren, y ustedes están dando en el clavo. Esos son los temas que se tienen que discutir en este país y sobre todo un tema tan importante como la educación. Esteban correctamente decía, el último año escolar pospandemia teníamos un número de alumnos. Prepandemia. El último año ejecutado por este gobierno pospandemia fue el 22-23. Teníamos 155,000 niños y niñas menos en las escuelas que en el último año prepandemia. No hemos logrado. Entonces, no lo hemos logrado. No, pero importante, ahí puede haber un impacto de la pandemia que no se ha evaluado. Aquí tuvimos, dice el Banco Mundial, que en América Latina hubo un apagón educativo, lo que no ocurrió en Dominicana. O sea, en el resto de los países, la mayoría de los países latinoamericanos, hubo un cierre total durante la pandemia. Cancelaron el año. Sí, aquí de alguna manera Peña Mirabal, el último ministro de la gestión de Medina, dejó un modelo semipresencial, donde hayan alta tasa de incidencia del COVID, ausencia, modelo virtual o modelo a distancia, y en aquellos lugares, como pasaba en muchas provincias, en que no había incidencia del COVID, entonces modelo semipresencial o presencial. El primer ministro de esta gestión, Roberto Fulcar, asumió el modelo a distancia de manera absoluta. O sea, eliminó la posibilidad de semipresencialidad porque indiscutiblemente que en ese último semestre del 2020 se recrudeció. Recuérdense que en diciembre hubo un pico de nuevo del COVID-19. Todos saludamos la iniciativa. A mí me correspondió visitar a Roberto y plantearle el apoyo de los técnicos del área del PLD. Se refiere a Roberto Fulcar. A Roberto Fulcar. Sí, el entonces ministro de Educación. Para que de alguna manera el modelo prosperara, hacer todo el esfuerzo, porque era importante, siempre es importante, mantener esa interacción entre alumnos y docentes. Si se rompe ese vínculo, difícilmente los alumnos puedan dedicarse a lo que tienen que dedicarse en su edad escolar. Bueno, se logró con modelo de educación a través de la radio, a través de la televisión, a través de la comunicación WhatsApp de los profesores con los alumnos, pero no hay evaluación. ¿Y qué es lo que dice un estudio prima facie? Que más de 200,000 niños no volvieron en el momento en que se retomó la normalidad. Eso hay que evaluarlo. Eso hay que evaluarlo porque resulta que el único año en que se ejecutó plenamente 4% fue en el 2020. El promedio, lamentablemente teníamos un gráfico, pero no se puede ver, es muy pequeño, el promedio de inversión en los 11 años, el 4%, es de 3.74. Y solo en el 2020
se logró un 4.21 porque hubo una serie de transferencias. Recuerda que la comida, en lugar de hacer a los muchachos en las escuelas, se le entregaba a las familias. Y entonces hubo un incremento del presupuesto educativo con esa carga que más que educativa era una carga de transferencia social. Y el crecimiento también que hubo del pago extraordinario y no contabilizado de la cantidad de medios de comunicación. Eso es otro algunos tema. de ellos que incluso que estaban hasta cerrados y lo abrieron para que no vamos a dar clase, una emisorita. Y algunos que se dice que fueron contratados por un valor superior al costo de su publicidad y de su plata. Entonces, yo digo, tenemos que evaluar 155.000 niños, sobre todo 84.000 del sector secundario, adolescentes ya, y 71.000 en el nivel primario. Es una bomba de tiempo. Va a engrosar lo de secundaria, 84.000, va a engrosar el ejército de ninis. Pero, profesor, y eso es muy peligroso en una sociedad que cada día evidencia más tendencia a la violencia. Pero, profesor, lo que usted nos está diciendo es que todavía hoy no se ha logrado el nivel de escolaridad que se tenía prepandemia. Entonces, cuando yo oigo al ministro diciendo que hay simplemente una falta de 5.000 cupos para alumnos, no, es falta de planificación, es que no se tiene la data, no nos estamos manejando con la data dura, que es la que nos puede brindar informaciones para planificar en términos educativos. El sector educativo es, sin lugar a dudas, el sector público mejor diagnosticado en los últimos 30 años. Hubo un primer plan decenal de educación y siempre hemos sido partidarios de esa continuidad. En el 2002, cuando terminó ese primer plan, que era de 10 años, Milagros le cambió el nombre. Ellos suelen, esta tendencia de gobierno, cambiar el nombre a las cosas y le puso plan estratégico. Igual el PLD participó. Alejandrina Germán y yo participamos por el PLD en el diseño de ese plan estratégico 2002-2012. En el 2005, el presidente Fernández obtuvo una cooperación de países de la OECD, los países desarrollados, para hacer un diagnóstico de clase mundial de todo el sector educativo. No solamente educación preuniversitaria, educación técnico profesional y educación superior. Y de ese diagnóstico de clase global surgió el Plan Decenal de Educación 2008-2018. Lo cambiaron las gestiones en el Ministerio de Educación del PLD. No, solo que hubo un cambio dramático en el 2013 cuando el presidente Medina asumió un compromiso discutido con la Coalición por una Educación Digna y se decidió ejecutar el 4%. La adopción del 4% en el 2013 es lo que lleva a la formulación de un pacto educativo de todos los sectores, incluido el propio presidente Luis Abinader, que lo mostré en un reporte del informe, que estuvo presente y Danilo hasta lo saludó en el momento del discurso. Ese pacto con un horizonte hasta el 2030 es la recomendación de la Ley 112, de los tres pactos, el pacto fiscal, el pacto eléctrico y el pacto educativo, porque se entendía que eran los sectores más sensibles y que más iban a presionar en términos presupuestarios la economía dominicana. Bueno, ¿se modificó el plan decenal 2008-2018? No, tomó en cuenta todas las iniciativas que planteó ese plan y la incorporó en el pacto. ¿Qué es lo que está planteado ahora? Y yo lo dije, porque no he dejado de asistir al Consejo General de ese pacto desde el 14 hasta la fecha, incluido este gobierno, que se han hecho varias reuniones y es lo que tú recoges en el informe. Ese informe habla muy bien de qué se ha logrado y qué no se ha logrado. Ahora, necesitamos, y es una responsabilidad del Ministerio de Planificación, Economía y Desarrollo, o Economía, Planificación y Desarrollo, un sistema de indicadores de impacto que nos diga cómo 2 billones, 1 billón es 1 con 12 ceros, 2 billones 65 mil millones de pesos invertidos en estos 11 años han impactado a los alumnos, han impactado al sector docente, han impactado en términos de eficiencia la gestión educativa y ha impactado a la familia. Eso falta. Y reducir la excesiva burocratización con una serie de comisiones que han estado funcionando en el pacto que no tienen que ver nada con lo que está ocurriendo en las escuelas, hasta el punto de que hoy no sabemos cuántos alumnos quedaron fuera de las escuelas post pandemia. Profesor, entonces, ante ese enfoque que se le está dando ahora, de que como se ha avanzado bastante en lo que tiene que ver con la cobertura, entonces, que este pacto... Con un asterisco.
Si bien, y todos lo van a entender, formar un profesor 4 años de grado, 2 años de especialidad, la inducción toma tiempo. Modificar estrategia en toda la teoría del aprendizaje, como hicieron en el 2015, el enfoque bajo competencia, toma tiempo, ver resultados. Ahora, construir una escuela se puede hacer en 4 meses. Y por eso la prioridad, en la gestión del presidente Medina, que construyeron más de 18.000 aulas en esos 8 años. Pero yo viendo el informe de que el gobierno pasado dejó en proceso de construcción 710 escuelas. Claro, habían algunas que tenían unos vicios rarísimos porque habían algunas que estaban adjudicadas y ni siquiera tenían terreno. Ahí se dio de todo. Como 300 y pico que no tenían ni siquiera terreno. Pero el asunto es que se aprobó una ley de urgencia para poder regularizar eso. Y resulta que de las 710, el gobierno actual en 4 años solamente ha terminado, de términos efectivos, 146, 147 escuelas. 1.700 aulas en 4 años. Entonces uno se pregunta, ¿qué ha pasado que en 4 años el gobierno no ha podido avanzar ni siquiera en un 25% la cantidad de escuelas que quedaron en proceso de construcción o en planificación, incluso hasta paga, del gobierno pasado? Estaba ocupado en muchas otras cosas y no es lo que tenía que ocuparse. Para poder mantener, para poder llegar a las metas al 2030 de cobertura total, que la dejó Danilo Medina en un 93% en el sector primario y más de un 70% en el sector secundario. Y naturalmente siempre la utopía es lograr tener los niños de 3, cuanto menos años, en las escuelas tenerlos, porque eso garantiza que en esa primera infancia, que es donde el cerebro del niño, su curiosidad está al máximo para aprovechar, apenas hemos garantizado la oferta para los niños de 5 años preprimario. Todavía son muy pocos los niños de 3 a 5 años que le hayamos podido dar esa oferta educativa. Ahí solamente se ha logrado el 57%. Así es. Entonces, pero para tú poder mantener ese ritmo y lograr las metas del 30, tenía que construir en estos 4 años 10.000 aulas. Se construyeron 1.700 aulas. Por eso yo digo que esa gestión, 1.700 aulas. Sí, 15% de lo necesario. Así es. Entonces, hay que concluir en que estos 4 años son 4 años perdidos. Hay que entender que comenzaron con una situación difícil de la pandemia, pero se superó el primer año y todo contribuimos a esa superación. Entonces, por eso es menester hacer esa evaluación de lo alcanzado hasta ahora y los impactos del 4% y relanzar el pacto, no inventándose ahora plan Horizonte, porque somos muy creativos, pero, profesor, muy creativos, están planteando un plan Horizonte de 10 años. No, evaluemos lo que ha acontecido y sobre la base de esa evaluación hagamos un relanzamiento del pacto con todos los sectores. En el PLD siempre hemos estado dispuestos. El tema educativo no admite las diferencias por colores de partido, porque es un tema crucial, es un tema nación que todos tenemos que contribuir. Pero profesor, quiero retomar el tema de lo que ha planteado las autoridades, de que se ha logrado, digamos, la cobertura. No se ha logrado, porque es lo que dicen los resultados de la propia veeduría del Consejo Económico y Social. Realmente no se ha logrado. Pero ellos dicen que sí. Y partiendo de que eso se ha logrado, entonces, de que se retome el pacto y se relance el pacto en función no de lo cuantitativo, sino en función de lo cualitativo, es decir, fortalecer la educación directa de los niños. Vamos a lo cualitativo, y si por favor en producción me ponen un gráfico. ¿Qué ha pasado en los últimos 2 años? Que es la gestión de Ángel Hernández. Aquí el presidente lo pone a decir ¿Qué gráfico? El gráfico sobre las competencias y la prueba diagnóstica del 3er grado del año pasado. Aquí el presidente lo pusieron a hablar de pruebas PISA. Pruebas PISA es la pasarela de los países desarrollados. Prueba PISA no evalúa ni grados, ni diseño curricular, ni niveles. Prueba PISA evalúa lo que llaman literacia, conjunto de saberes formales y no formales, que tiene un adolescente de 15 años cuando... Mira ese, correcto. Profesor. Miren, a ver si me ponen antes lo de las competencias para que se entienda. El gráfico anterior, que son de unas competencias, las 7 competencias que se definió en el 2015 cuando cambiamos el diseño curricular. ¿Están esas 7 competencias? Ahí está la competencia ética, la competencia comunicativa, la competencia... Ahí están. Son 7 competencias fundamentales. A partir de que hay 4 saberes.
se ha diseñado que es fundamental el tema de la identidad, el saber ser, el tema de la interacción, el saber convivir, el tema del conocimiento, el saber conocer, y el tema de la práctica, solución de conflictos, el saber hacer. Esos son los 4 saberes. Entonces se definieron esas 7 competencias fundamentales que son las que debe evaluarse no al final de la educación, sino en el proceso, porque al final tú no tienes posibilidad de mejorar nada. Tú puedes mejorar a lo largo de los 13 años de escolaridad. ¿Cuáles son los resultados que hemos tenido en la prueba diagnóstica de sexto grado, de tercer grado que se aplicó el año pasado? Veamos, póngame el gráfico de nuevo. Ahí el gráfico de nuevo, correcto, director, el primero el que gráfico puso. que puso. Ese. En el año 2017 se comenzaron a aplicar esas pruebas. En el último renglón está el máximo rendimiento. Hay 3 niveles de rendimiento. Elemental, cuando el alumno puede identificar algunas cosas de manera simple. El aceptable, que es cuando ya avanzan en el dominio de determinadas competencias. Y el satisfactorio, que es cuando en materia, por ejemplo, de lenguaje, el niño aprende a leer y escribir, lectoescritura. ¿Cuántos niños dominicanos en una prueba censal participan todos alumnos de tercer grado de escuelas públicas y privadas, de unas 7.000 escuelas? ¿Cuál fue el rendimiento? 12%. Primera prueba 2017, solo el 12% satisfactorio, solamente 12%. Tenían dominio de la comprensión lectora. Y ha dicho un especialista español recientemente que hay que aprender a leer, porque ciencia, matemática, etcétera, se aprende leyendo. Primero tú tienes que aprender a leer para luego aprender a calcular, leyendo. así, a ver datos. Sí. ¿Qué pasó? Por favor, no me quiten el gráfico. Esa prueba se repitió en el 2022. ¿Qué resultado tuvimos en el 2022? Y lo honra para Roberto Fulcar. Subió del 12 al 18%. Aún el 82% de los niños y niñas, cuando salen del primer ciclo de primaria, no saben leer ni escribir. Pero ¿qué pasó ahora en el 2023? Bajó un punto. Bajó a 17.7. Y si ven en matemática también hubo un descenso. No, un punto, bajó. Entonces, ese resultado de esta gestión. Este es el resultado de esta gestión. Esos son los resultados cualitativos que estamos obligados a superar. Estamos convocados a hacer esfuerzos, porque de lo contrario tendríamos una sociedad de hombres y mujeres simples, sin embargo, también, dedicados a las actividades de la informalidad que acogota la sociedad dominicana. Está el hecho también, Melanio, que de subir del 2017 al 2022, pasar de 12 a 18 tampoco es un logro. Eso es como me quemé. En el campo dicen un peñico de ñoco. Sí, exactamente. Yo dije, me quemé. Entonces luego tú dices, me quemé como quiera, pero saqué un poquito más de puntos. Pero como quiera me quemé. O sea, eso es lo que dicen de como PISA, quiera tengo F. ¿Qué fue lo que pasó PISA? con la prueba PISA? Nosotros la presentamos como un logro porque avanzamos unos puntos. Respecto de nosotros. Nosotros exactamente, pero nosotros sacamos F con menos puntos y luego sacamos F otra vez con un poquito más de puntos, pero como quieren F, o sea, al final no era motivo para sentirnos orgullosos. En las anteriores y penúltimo en esta porque participó Paraguay, que está peor que nosotros. Profesor, si no, como quiera hubiéramos terminado. Pero su partido, el Partido de la Liberación Dominicana, está dispuesto a suscribir ese pacto que están promoviendo las autoridades ahora mismo. Es que fuimos los autores de ese pacto y por eso no podemos renunciar a él. Y logramos importantes avances en tema de cobertura, como tú lo has señalado, pero sabemos que hay muchas pendientes. Y yo no estoy achacando, insisto, en que esos resultados son producto de esta gestión. Es un acumulado del sistema. Ahora, lo que estamos obligados es a mejorar. Lo que estamos obligados es a ir mejorando, no retroceder, como ha acontecido. Bueno, Melanio Paredes es ministro de Educación, dirigente miembro del Comité Político del Partido de la Liberación Dominicana, un educador por tradición de hace muchos años. Le agradecemos bastante por haber estado con nosotros aquí en El Despertador. Y a ustedes, amables televidentes, les invitamos a que continúen con la programación de este espacio, ahora con un segundo boletín de Ana Paula González.